las cosas por sentado, sino que confían y descansan en que tú eres el Señor, que tú estás en control de todo. Y hoy a eso hemos venido, a adorarte y a exaltarte. Te damos gracias, Jesús, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Vamos a celebrar su nombre, iglesia. Vamos con esas palmas para el Rey de Reyes. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y harás. Mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran si tú harás, más allá, si tú harás, más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás, más allá de lo que imaginar, más allá. Soñar, eres Dios y harás. Gracias te damos. Dale otro aplauso al Cordero de Dios, porque en Él estamos firmes. Estamos caminando en fe sobre sus promesas, iglesia.
sobre sus promesas. Ahí descansamos. Pero hay decisiones que tenemos que tomar. Hay una fe que debe ser puesta en práctica. Por eso hoy le decimos al Cordero que hemos tomado decisión de confiar y caminar en sus promesas. He decidido hoy construir cada día mi casa en la roca. He decidido tomar mi cruz y negarme a mí. El viento puede soplar, las olas pueden golpear, pero mi casa permanecerá, pues en la roca construida está, y aún en tormentas me sostendrá. Mi Jesús nunca me dejará. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos dejas, porque tu diestra nos sostiene. Gracias, Cordero de Dios, porque en ti estamos seguros. Oh, 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 oh. En el camino pruebas vendrán, dolor y necesidad, pero en Cristo estamos firmes. Puedes confiar. ¿Por qué puedes confiar? Él te sostiene. El viento puede soplar, las olas pueden golpear. Que se oiga tu voz, iglesia. Pero mi casa, ¿por qué? Pues en la roca construida está, Y aún en tormentas me sostendrá. Mi Jesús nunca me dejará. Pero mi casa permanecerá, pues en la roca construida está, y aún en tormentas me sostendrá. Mi Jesús nunca me dejará. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cristo. Pero mi casa pues en la roca construida está, y aún en tormentas me sostendrá. Mi Jesús nunca me dejará. Oh, 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 Jesús no me dejará. Oh, 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 tú nunca me dejarás. Gracias, Jesús. Gracias, porque nada ni nadie va a detener lo que ya tú has determinado. Quiero compartirte algo, iglesia.
El día de anoche sentía una afección en la garganta que se me complicó y me dio fiebre. Y amanecí con fiebre esta mañana. Yo le decía al Señor, pero Señor, tú sabes el compromiso que tengo hoy, de estar aquí con mis hermanos adorando tu nombre. ¿Qué voy a hacer? Le escribo a Marta, Marta, tú me puedes sustituir. Marta no pudo ver mi mensaje, porque Dios quería que hoy yo estuviera aquí bendiciendo su nombre por encima de todo. Y los muchachos y yo tenemos rato mirándonos y riéndonos, porque saben que ahorita el ensayo tuvimos que hacerlo como pudiéramos. Pero sabes que una cosa es cantar, que aún en tormentas Jesús me sostendrá, y otra cosa es creerlo. Y otra cosa es decir, yo voy a caminar en fe, porque yo no estoy caminando en mis fuerzas ni en mis capacidades. Yo camino en sus promesas. Iglesia, y te digo esto de parte del Señor. Todos sabemos en qué proceso estamos, individualmente, como pareja, como familia, como iglesia. Pero quiero decirte de parte del Señor que sigamos con la vista puesta en Jesús. Porque una enfermedad no lo determina, la crisis tampoco. Dios es quien prometió y Él hará. Así que podemos adorar hoy con confianza. Podemos decirle, yo sé que tú lo vas a hacer de nuevo. Yo sé que tú lo has venido haciendo en mi vida, y hoy no será la diferencia. Y en esta circunstancia no será la diferencia. Veremos tu mano otra vez. Te adoramos, Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y bendices conmigo al Cordero? Hoy hay gozo en nuestros corazones. Hoy estoy agradecido de ti, mi Dios, porque no es una fiebre ni es mi garganta, es tu gracia, es tu gloria, es tu favor el que me tiene de pie hoy. Aleluya. Eres tú quien sostiene tu iglesia, y lo que tú has determinado lo vas a cumplir. Y por eso hoy te adoramos con gozo, con alegría en nuestros corazones. Gracias, Jesús. Y hoy te exaltamos y te decimos: muros rodeando estoy, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Díselo a Él. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Y por eso y cada día en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, Jesús. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, y mientras espero, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré.
iglesia, porque lo creemos, porque descansamos en sus promesas. Por eso decimos: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Y por eso en ti confiaré. Promesa sigue en pie. Eres fiel. Créelo, Confiado andaré. en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Gracias, Jesús. Tú eres fiel. Y hoy te celebramos con un fuerte aplauso de gratitud, de esperanza, de gozo, de fe, porque sabemos que tú vas delante de tu iglesia. Y te hago la pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles en Él. Dale otro aplauso al Cordero. Y vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y vamos a seguir proclamando y creyendo que en Él todo lo podemos. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por eso no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Camino en fe. Yo sé que aquí conmigo estás y que no estoy solo. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y decimos una vez más: no viviré, no viviré por lo que veo, tampoco por emociones. No viviré por lo que siento. Confío en ti. Yo sé que aquí conmigo estás. Tú nos sustentas. Yo sé que tú eres grande,
fe. Nada es imposible. Señor, te damos gracias una vez más. Dale ese aplauso con confianza, iglesia. Seguimos deleitándonos en ti. Seguimos celebrándote a ti, Jesús, porque tú venciste y junto contigo nosotros también. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por estos diezmos y ofrendas, Padre. Sigue utilizando estos recursos que tú pones en nuestras manos para tu gloria. Bendice a cada familia, provee a esta iglesia, Señor, para el próximo paso que vamos a dar en tu nombre y para tu gloria. Gracias, Jesús. Amén. Todo esto puede suceder. Así es, aquí estoy. Nueva vez, hermanos, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nuestra casa. A los hermanos que se conectan con nosotros vía la plataforma de YouTube, pues sean bienvenidos también. Y quisiera saber si nos acompaña alguna visita en esta mañana para abrazarles y bendecirles. Pero una visita, Nube. Bueno, si estamos en familia, pues continuamos así y vamos a cerrar el mes leyendo el versículo que el pastor nos sugirió meditásemos en él durante todo este mes, que está en Isaías 40:31, y dice así: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? Todos nos hemos cansado y nos cansamos, pero todos hemos experimentado ese ánimo que nos da el Señor. Pues quiero recordarles algunos anuncios. El sábado 6 de mayo, que es el próximo, ¿verdad? Tenemos una noche de testimonio para parejas. Miren qué interesante. Pero será desde recién casados hasta los que llevan ya 7 años de matrimonio. Esta reunión será en el hogar de nuestros hermanos Víctor y Olga y tiene un aporte de 300 pesos. Así es que el Ministerio de Pareja los espera por allá. También queremos recordar desde ya
que el sábado 13 vamos a tener nuestro matutino presencial aquí en nuestra casa. Esto es de 7:30 a 8:30. Creo que no hay otros anuncios. La división de las clases, no sé si salen los adolescentes. Creo que se quedan con nosotros, entonces vamos nosotros a dejar que los chiquitos salgan acompañados de sus maestras mientras llamamos a nuestro pastor amado que tiene la predicación de este día, nuestro pastor Lima. ¿Me permite orar por usted, pastor? Es un honor para mí. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por estar aquí en este día para alabarte, glorificarte junto a nuestros hermanos. Señor, hemos venido en la condición que tú conoces que estamos cada uno, porque así tú nos llamas. No tenemos que hacer una preparación, no tenemos que esperar sentirnos bien o estar alegres para venir, porque aquí es que está la fuente del gozo. Ahora estamos preparados, Señor, con oídos receptivos, receptores para tu palabra, Señor, y queremos pedirte una bendición especial para este instrumento que tú has elegido en esta mañana para hablar tu palabra. Cúbrele, Señor, de cabeza hasta los pies, y que sea, Señor, tu palabra, tu espíritu sobre él, para nosotros edificarnos con lo que tú tienes en esta mañana para transformarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenos días. Buenos días, pueblo de Dios. Quiero felicitarlo por la asamblea que verdaderamente fue extraordinaria 2 veces. Primero porque era una asamblea extraordinaria, ¿verdad? Pero la asamblea fue extraordinaria. En los años que yo tengo en la iglesia, y son muchos, no había asistido a una asamblea con tanta armonía, con tanto amor, lo que me anima porque veo que sí, que estamos madurando, que estamos creciendo, que es lo que el Señor procura. Así es que vamos a insistir y vamos a seguir escuchando la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Porque de no ser así, no estamos haciendo lo que el Señor procura con su palabra. Y más en estos tiempos que se ven, óiganme, se ven cosas que yo no pensé que lo iba a ver. En el nombre del Señor. Entonces, miren, cada día más agarrémonos de las Escrituras. Ese es el instrumento de Dios. Aunque a veces corta y nos hiere, pero es preferible, ¿verdad? Eso es preferible. Y quedamos de darle respuesta específica, especialmente a la hermana Itzel, pero a toda la iglesia, de cómo va la negociación con los dueños de este local. No se pudieron reunir, mi hermana Itzel, no pudieron hacer la reunión por razones de ocupación, pero la semana próxima quedaron de darme respuesta de la decisión. Eso es una oportunidad, mis amados. ¿Para qué? Para que siga pidiendo. Como dice Jesús en Mateo 7, que dijo, pedid. Y he pedido, mis hermanos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es el Señor que está diciendo. Entonces yo me estaba riendo cuando ella me dijo así, digo, bueno, pues voy a seguir pidiendo. Oh, bendito Dios. En esta mañana tenemos un mensaje que algunos van a atribuirlo a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, mis amados, esto lo planificó Dios porque nada que ver. Coincidió con el tema que yo estoy trabajando, con el libro, la carta que el apóstol Pablo le escribiera a los filipenses.
Miren, coincidió absolutamente. Yo no tuve que mover un dedo. Si ustedes saben la serie que estamos llevando con esta carta, terminamos en el capítulo 3, el último mensaje que yo estuve predicando. Pero en el pasaje de hoy, nosotros vamos a iniciar en el capítulo 4, como va el asunto, donde el apóstol Pablo hace las últimas exhortaciones a los hermanos de Filipos. Pero a modo de introducción, para ubicarlo a ustedes en el contexto, para refrescarles la memoria de cómo Pablo termina el capítulo 3 después de haber exhortado sobre el peligro o amenaza que representaban aquellos creyentes libertinos o carnales, que ellos pretendían ser cristianos, pero no lo eran. Ustedes recuerdan, Pablo en el capítulo 3 habla de los judaizantes, pero a los judaizantes le da un trato diferente a esta persona, porque de los judaizantes él no pronuncia ningún juicio ni nada. Sin embargo, de estos cristianos libertinos, carnales, Pablo dice cuyo fin es perdición. De los judaizantes Pablo no se refirió de esa manera. Y en el versículo 20 hace una explosión como si fuera una dinamita, declarando que nuestra ciudadanía está ¿dónde? Nuestra ciudadanía, la ciudadanía del cristiano, está en los cielos. Después de él presentar a estos que se la daban de cristianos, pero solamente eran terrenales. Su mente, su corazón y todo estaba en la tierra. Entonces Pablo estalla, explota y dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense, son cosas puntuales. No es de donde esperamos un Salvador, no, de donde esperamos al Salvador, el único, absoluto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el 21, la declaración más gloriosa que debe impactarlo a todos ustedes. ¿Qué nos dice el apóstol? Ahí nos recuerda la gloriosa esperanza que tenemos. ¿De qué? De nuestra resurrección. Tal cual Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también con el mismo, un cuerpo semejante al de Él. Muchos piensan que no se va a comer, pero Él comió en ese cuerpo. Así que el ingeniero no vamos a seguir comiendo tanto, pero vamos a comer. Entonces, mis amados, esas son las noticias que deben estar en nuestros corazones, en nuestra mente, y nosotros vivir con esa esperanza. Nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo. Así que, mi amado, no se preocupe por estarse quitando arrugas. Y cuando le duela el cuerpo, dice, está bien, duele, no importa, duele, que el otro no va a doler. Así que yo le digo a los dolores míos que me dan, digo, vamos a disfrutar esos dolores porque después no van a hacer falta. Sí, no, es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado para la gloria de Dios. Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 4 y el tema es un llamado a estar firmes en el Señor. ¿Por qué este tema? Porque la edificación de la iglesia puede distraernos también y nosotros enfocarnos en el templo y olvidarnos hasta del Señor, y que algunos hagan ídolos con eso de un templo. No es un templo físico el que el Señor quiere este templo, porque ese templo es como esto para que nosotros nos reunamos a celebrar, a disfrutar al Señor, a disfrutarnos unos a otros. Entonces, mis amados, vamos
a leer Filipenses capítulo 4, los versículos del 1 al 9, que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oh santo, 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 un llamado a estar firmes en el Señor, no en nosotros ni en lo que podamos hacer. Noten cómo el apóstol introduce el capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Pablo, mis hermanos, como pastor, inicia su última exhortación con expresiones de amor, de humildad. Hermanos míos, no siervos míos, como vemos que muchos hacen de los hermanos, hacen siervos de ellos. Aquí el apóstol habla en un sentido igualitario. Hermanos míos, corona mía. Y cuando él utiliza aquí la palabra corona, para decir la palabra corona, utiliza la palabra griega para referirse a una corona ganada por un atleta, por una persona que compite en una situación de competencia y gana una corona, como es en el caso de los atletas y en muchas disciplinas que hay. Y él lo hace de la misma manera. Él se compara a un atleta que está corriendo una carrera. ¿Y qué carrera es la que el apóstol Pablo está corriendo? Es predicando el evangelio. Y él dice, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo. Él había obtenido que el premio, porque ellos habían respondido a la predicación del evangelio que él le había ministrado. Y él utiliza esta expresión de corona como se la gana un siervo, no como se la gana un rey. Porque hoy vemos a muchos que dicen como Cristo es rey, ellos mismos se constituyen en reyes. Sin embargo, el apóstol utiliza esta palabra todavía con esa humildad, con esa manera de pensar de que lo que soy es un siervo. Acuérdense, un siervo.
Por eso la diferencia de los llamados apóstoles de estos tiempos, que no son siervos, son jeques árabes. Pablo se queda humildito, se queda tranquilo. Su corona no era de rey, sino de siervo. Y era por haber trabajado, por haber luchado, por haber peleado, como dijo en otra ocasión, por haber peleado la batalla y había guardado la fe. Las dificultades y los problemas que habían venido no habían mermado su fe. Mantenía su fe, mantenía su posición. ¿Pero en quién la mantenía? En Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No es en nosotros, no es en nuestra fuerza. Y empieza entonces haciendo ese llamado a estar firme en el Señor. Ahora, ¿por qué la firmeza, mis amados? ¿Por qué la firmeza es vital para la iglesia? Si nosotros nos preguntamos eso, ¿por qué necesita la iglesia ser firme? Porque la iglesia existe para proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Para eso es que la iglesia existe. Número uno, es para eso, es para proclamar a Cristo como Señor y Salvador. Pero no podremos nosotros hacer esa misión si nosotros no estamos seguros de nuestra fe. Si nosotros no estamos plenamente convencidos, seguros de nuestra fe, de lo que hemos creído, de lo que hemos recibido de Dios, entonces nosotros, si dudamos, ¿cómo vamos nosotros a predicarle el evangelio a otro? Y que de ahí es que yo entiendo que muchos hermanos no lo hacen. Porque entienden como que me falta algo para yo hacerlo. Mi hermano, a usted no le falta absolutamente nada. Estamos completos ¿en quién? En Él. Ah, pero yo estoy esperando que ser de tal o cual forma para yo poder. No es verdad, eso es un engaño del diablo. Estamos completos en Él y tenemos esa potestad, esa autoridad de acercarnos a quien sea y predicarle el evangelio. Porque el evangelio no es más que la obra de Dios, que no tiene absolutamente nada. Nosotros no hicimos absolutamente nada, nada. El evangelio es la obra 100% de Dios y la ha puesto en nuestras manos para que nosotros vayamos, aún con nuestras debilidades, aún con nuestra flaqueza. ¿O ustedes creen que Dios, ustedes creen que Dios no sabía? ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo débil que yo soy? Ni yo mismo estoy tan consciente de lo frágil y débil que soy. Pero Dios sí sabe que yo lo soy. Pero me llamo o aprovecho, ¿verdad? Entonces la firmeza es algo que se debe trabajar. Mis hermanos, todas las cosas. Ellos no hay nada, absolutamente nada que no se deba trabajar. Yo no entiendo. Hay gente que cree que como que es que va a ser algo por sí o no sé cómo. Pero es que todo necesita trabajarse. No hay absolutamente algo que no sea por el empeño, el trabajo, la dedicación. Y la firmeza es así. Fíjense, el apóstol nos da 4 elementos que son básicos para lograr esto. Es decir, para nosotros estar firmes en el Señor, vamos a mencionar 4, pero hoy solamente vamos a hablar de uno por razones de tiempo. Primero, la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Entonces es una iglesia firme. Mi hermano, como dice Pablo, regocijaos en el Señor. El gozo es parte de eso. Porque un cristiano amargado, ¿quién va a traer? Nadie va a querer eso. Pero si este está más amargado que yo, imagínense ustedes, no atrae ni una mosca. La paz de Dios, mis amados. Acuérdense, unidad, gozo, paz y algo que con lo que nosotros lidiamos y luchamos siempre, porque partimos de nosotros, pureza en nuestra manera de pensar.
pureza en nuestra manera de pensar. Porque ¿qué ocurre con nuestra mente? Que nuestra mente ve la condición del hermano, y se desboca hablando del hermano. Es cuando usted ve esa debilidad en el hermano, usted mantiene una pureza en su manera de pensar. Le digo por qué. Por lo que Dios puede hacer con esa persona. Ahora, si yo parto de mi juicio, ¿qué va a pasar? Que yo voy a desconsiderar a esa persona. Porque estoy obviando a Dios. Él me dice, piensa lo más puro, lo más fiel de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Lo que Dios, piense en lo que Dios puede hacer. Si yo hubiera pensado en mí cuando el Señor me recogió de donde me recogió, yo no estuviera aquí. Entonces, a partir de mí no tengo que buscar a ninguno de ustedes, porque somos iguales en eso. Entonces, vamos a hablar solamente en esta mañana de la unidad y seguirán los otros puntos en la medida que vaya tocándome la predicación. Y fíjense por qué la unidad. La firmeza en el Evangelio es imposible si no hay unidad. No tenemos firmeza. Difícilmente los creyentes puedan permanecer firmes contra los ataques de los enemigos de la cruz si estamos solos. Pero como siempre, donde hay personas, también hay opiniones distintas. Y eso es Dios mismo que nos diseñó de esa manera. Ustedes se imaginan que todos fuéramos la misma persona. No ocurre así. Como a veces nosotros deseamos, que seamos todos, que pensemos todos de la misma forma. Eso no va a ocurrir, porque Dios mismo no nos hizo así. Obviamente que un problema mal manejado o manejado sin tomar en cuenta la Biblia, porque ese es el parámetro, ahí es que está el punto. Problemas van a haber, situaciones difíciles van a estar. Ahora tenemos un parámetro, ¿cuál? Las Escrituras. Las Escrituras. Fíjense, si nosotros no utilizamos las Escrituras, ¿qué va a pasar? Que eso va a traer división a la iglesia, lo que implica enemistad en el cuerpo de Cristo. Y cuando hay enemistad en el cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo, ¿qué va a sufrir? Va a ser lacerado. Así mismo como fue lacerado, literalmente, cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay situaciones que no son adecuadas, entonces el cuerpo de Cristo es lacerado. Y eso es un asunto, mis amados, bien serio para la meta, el proyecto, el propósito de ¿quién? De Dios. Nosotros estamos involucrados. La división, mis amados, lacera el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra posición? Lo dice la palabra, que debemos ser ¿qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque es el Espíritu Santo quien aporta la unidad. Pero yo debo ser solícito, debo empeñarme, debo ser intencional, porque ese es el problema. Creemos, bueno, si Dios no me ha cambiado eso es porque Él no ha querido. Porque uno oye expresiones en hermanos que uno dice, pero ese hermano no ha entendido nada. Dios está dispuesto a transformarnos, a cambiarnos, pero necesita nuestra participación. Por ejemplo, si yo utilizaba malas palabras, ¿cómo utilizaba? Ustedes no me conocían cuando yo era un volcán, pero me tiraba de barriga a llorar cuando pecaba. Porque la diferencia entre nosotros, un cristiano y un inconverso, ¿cuál es? Es Cristo, es que yo tengo conciencia de que pequé, lo hice mal. El inconverso no, el inconverso se regocija en agredir al otro, lo disfruta. ¿Por qué? Porque yo fui inconverso, mi amado. Y cuando yo me acostaba era reírme de las maldades que yo hacía.
Entonces yo sé cómo se siente un impío, un inconverso. Yo la viví también. Pero ahora sé que si daño a un hermano, le hago maldad, siento como si me clavaran un cuchillo en el corazón. Es diferente, es diferente. Y esa es la diferencia, no es otra. Ahora, ¿qué estaba rompiendo la unidad en la iglesia de Corinto? Miren, un conflicto entre dos hermanas que parece que eran bien amigas, porque eso ocurre también, y vamos a ver los versículos 2 y 3. Dice el apóstol, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es claro, mis amados, en el texto que había una diferencia de mente o actitud, una forma diferente, una forma distinta de pensar. Realmente no especifica si el desacuerdo era doctrinal, ético o eclesiástico o personal. No especifica nada de eso. Lo que sugiere, mis amados, que el tema mismo no era un asunto de vital importancia. Es decir, el tema en sí no era de vital importancia, sino el apóstol lo hubiera tratado directamente como doctrina, pero no era ese el caso. Ahora, lo que sí estaba ocurriendo era que estaba dividiendo, estaba causando daño al propósito. Parece que el asunto tenía que ver más bien con la forma de trabajar en el avance del Evangelio, más que de la esencia. ¿Por qué digo esto? Porque como nosotros vamos a entrar en un proyecto de construcción de templos, y hay diversas opiniones y miles de opiniones y gente opinando, y es válido, a mí me gusta, a mí me emociona cuando yo oigo a hermanos haciendo planes y haciendo cosas y diciendo cosas de que, mira, yo pensaba hacer esto, yo pensaba hacer aquello. Ya algunos se le han caído algunas de las proyecciones que han hecho. Oye, pero eso es extraordinario. Porque Dios lo permite. Porque todavía insistimos en que queremos ser Dios. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Yo no estoy hablando de gente de afuera del mundo. Yo estoy hablando de cristianos que hacen proyecciones de cosas, pero en el proceso se le cae. Entonces viene ya la consejería han empezado. Porque el Señor me trabajó a mí primero. Porque ustedes lo que no saben es que yo no quería irme de aquí. Y lloré mucho al Señor, pero no puede ser, no puede ser. Y el Señor me dijo casi como a vos, se dice, tú te vas de ahí. Ay, santo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pelear con Dios? Voy a pelear con Dios. Aceptar, callado, tranquilo. Oh, santo, mostrarle a Dios es una oportunidad para mostrarle a Dios que estoy dispuesto a ir donde Él diga, a hacer lo que Él mande. Oye, yo sé que van a haber gente que no van a volver a la iglesia. Porque le quitaron el colchón que tenía. Exacto, porque hay personas como el cojo que estaba en la puerta, ni entraba ni salía, sino que estaba en la puerta, ni entraba ni salía. Hasta que Pedro viene y lo restaura y lo sana, entonces el cojo puede entrar. Miren, es claro eso del texto. Ahora bien, el hecho de que la diferencia no era de fondo, ¿verdad? No era nada que presentara como un peligro, sino de forma, no quita que debía prestársele la mayor atención. ¿Por qué? Porque estaba erosionando, estaba causando problemas. Pues el hecho de que el apóstol, o le haya llamado la atención al apóstol,
y que el apóstol, óiganme, haya mencionado los nombres de las hermanas. Y esto era, mis amados, público. Miren, hay gente que no sabe, pero la misma Biblia manda que si una persona insiste en una posición, se haga público. ¿Ustedes sabían eso? Y si se hace ahora, le están violando los derechos a esa persona. Sin embargo, y mírenlo aquí, en este caso, el apóstol lo trata públicamente. Cierto, él estaba preso y se entera de que estas hermanas están enfrentadas y él lo hace público y las llama por sus nombres. Entonces, eso evidencia que ciertamente el daño que estaba ocasionando era muy serio. Entonces, en esta división, mis amados, afectaba ¿a qué? A toda la comunidad, a toda la iglesia, porque nos afecta. Ahora nosotros tenemos que ver cuál es el problema que da el origen a la división. Miren, la palabra lo dice con claridad. Vemos que muchas de estas divisiones no son el producto de pensar de manera distinta, porque pensamos de distinta manera, sino de no poner, oigan bien, sino de no poner los intereses del otro por encima de los nuestros. Ahí es que se da el choque de trenes. Cuando yo quiero imponer mis intereses por encima de los intereses de los demás. Y déjenme decirle que eso es antibíblico. Eso es antibíblico, eso contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios. Y la primera cita la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. ¿Qué dice la palabra? Que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Por eso solamente se puede hacer con la mente de Cristo. Porque es que siempre estamos buscando que mis intereses, que yo no sea lesionado, que yo no sea. Entonces estoy centrado en mí. Y ocurre algo que con las personas que sí se quieren ejercitar en la piedad, lo ven como un estúpido o lo ven como un tonto. Ah, no, cualquiera hace lo que sea con esa persona porque él es así. Bueno, pero si esa persona está obedeciendo, ¿verdad? A su Señor, porque esa persona sabe que sí, que no se pertenece, que tiene un Señor, que tiene un dueño. Y entonces, como he dicho en otras ocasiones, el lío es que nosotros pensamos que esto es si yo lo creo. Yo tengo un Señor si yo lo creo. Si yo no lo creo, no tengo ningún Señor. Miren, se van a llevar una sorpresa. Porque aún los impíos, Él es Señor de los impíos. Él es Señor de Satanás. Él es Señor de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines y otros que tal vez nosotros no conocemos. Él es el dueño. Y entonces vamos a tratar de hacer las cosas como dice el dueño. No querramos pasarnos de listo. Porque muchas veces lo que queremos es pasarnos de listo. Nada más, porque miren, no es verdad que va a resultar como yo pensé. Ajá. Y si no resulta como yo pensé, se armó la de Troya. No es de sabio, mis amados. Ahora bien, tales diferencias, aunque de forma, pueden tener un impacto, como decíamos, serio en la comunidad, sobre todo si hay personas de influencia de por medio. Y este era el caso de estas hermanas. Estas hermanas, Evodia y Síntique, ¿qué eran ellas en la iglesia? Líderes en la iglesia. Mis amados, pongamos atención los líderes como nuestras reacciones o manejo de diferencia afectan a la iglesia, a la comunidad de Dios. Es decir, debe ser que nuestro comportamiento sea lo más adecuado posible para no ser tropiezo, para no ser escándalo, porque la iglesia tiene un dueño y es el Señor. Cuidado con el manejo de diferencia. Cuidado con el manejo de diferencia, porque la van a ver. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y Bernabé.
el Espíritu Santo había apartado a estos hermanos para la obra del ministerio. Oye, el Espíritu Santo lo aparta a ellos para que fueran a evangelizar. Pero en el proceso se llevan a un muchacho llamado Marcos. Y Marcos se apartó de ellos en el camino. Cogió otro rumbo. Luego apareció. ¿Qué pasa cuando Marcos aparece? Que Marcos era sobrino de Bernabé. Y Bernabé recibe a su sobrino, ¿verdad? Es mi sobrino. Pero Pablo dice, hey, excúsame, yo con ese tipo no voy a ningún sitio. Con ese tipo yo no voy a ninguna parte. A Pablo se le olvidó que Bernabé fue quien lo introdujo a él. Porque de Pablo nadie quería acercársele a Pablo cuando se convirtió, porque tenían miedo. Este hombre lo que anda buscando saber quiénes somos para torturarnos, apresarnos o encarcelarnos y hasta matarnos. Y Bernabé que lo introduce, pero miren lo que es ahí los intereses. Pablo se olvida de todo eso. Y el personaje favorito a mí en este caso, ¿cuál es? Bernabé, un hombre misericordioso, compasivo y que sabe, mis hermanos, que estamos en un proceso. Porque el hermano esté viviendo un momento difícil. Óyeme, no lo mate. Óyeme, estamos aquí todavía. Entonces, Pablo dice, con ese tipo yo no voy a ningún sitio. Ese es un desertor. Y fue tan grande el disgusto que hubo entre ellos, que miren, ellos se separaron. Bernabé dijo, bueno, pues yo sí me voy con mi sobrino. Y Pablo se fue con otro. Ahora, ¿qué pasó? Ambos manejaron el conflicto sin enemistarse, respetando cada uno la decisión del otro y la separación de ambos para tomar diferentes rutas en su predicación no afectó el propósito de Dios, que es predicar el evangelio. Ambos, es más, resultó para bien, porque Pablo se fue hacia un lugar a predicar el evangelio y Bernabé se fue a otro lugar a predicar el evangelio. Porque la misión fundamental es predicar el evangelio. Miren, nosotros, yo mismo, que no quería irme para allá, pero el Señor me dijo, ajá, y ahí no hay personas que necesitan. Porque no sé por qué nos pasa eso a nosotros, que nosotros hacemos acepción de personas. No, a esas personas que viven ahí le interesan tanto al Señor como las que vivan por aquí, o las que vivan en Rusia, las que vivan en Chile. No importa, el Señor está interesado. Ahora, en el caso de Evodia y de Sinti, que es diferente el texto no nos informa mucho acerca de estas hermanas, pero sí quedan claras algunas verdades sobre ellas. Es decir, que el apóstol lo garantiza y lo afirma. ¿Cuáles? Primero, eran verdaderas creyentes. Aquí no estamos hablando de judaizantes ni de cristianos libertinos. No, estas eran hermanas. Eran verdaderas creyentes. No como lo que los cristianos libertinos a los que Pablo se refiere diciendo cuyo fin es perdición, como lo expresa en el capítulo 3, versículo 19. Por el contrario, sus nombres estaban escritos ¿dónde? Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, que es lo que nosotros debemos procurar. Acuérdense cuando el Señor mandó los 70 de dos en dos, los mandó a predicar. Y ellos vinieron con una algarabía, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, no se maravillen de eso. Como andan mucho que le han quitado el lugar a Dios y andan en el nombre de Dios, gloriándose ellos de lo que Dios hace. El Señor dice, no se gloríen de eso. Gloríense de que sus nombres están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida. Eso es lo que debemos nosotros procurar. Y también, segundo, habían sido trabajadoras incansables del reino.
no eran de aquellos falsos creyentes profesos que por su actitud eran enemigos de la cruz de Cristo. No, no era de eso que Pablo estaba hablando. Estaba hablando de dos hermanas cristianas, piadosas, mujeres piadosas, como él lo expresa en el capítulo 3, versículo 18. Y habían luchado, habían peleado la batalla juntamente con Pablo en la predicación del evangelio en esa comunidad donde ni siquiera los judaicos estaban. No había sinagoga y ellas habían trabajado con el apóstol. Y también el apóstol aquí menciona a otra persona que es Clemente. El hecho, mis amados, de que algunos colaboradores del apóstol fueran mujeres en esta comunidad no es de extrañarnos a nosotros, porque esta comunidad nace cuando el apóstol llega a este lugar. No hay sinagoga, porque ellos siempre lo que se iban era a la sinagoga, pero en este lugar no había sinagoga. Y cuando él investiga lo que hacían las mujeres que se iban a la orilla del río, y dice las mujeres, no sé por qué que aún desde ahí todavía nosotros estamos fallando los hombres. Culto de oración de hombres, eso es raro, yo no sé. Ahora, grupo de oración de mujeres, como 5, 6 o 7. Yo no entiendo eso, déjenme decirle que yo no lo entiendo. Porque es a nosotros que se nos ha dado el sacerdocio. Pero parece que en la caída, el golpe fue maduro para, digo yo. Porque algo será como que nosotros creemos que estamos exentos de la oración. Mis amados, la oración debe empezar con nosotros. Y hay que decirlo. Hay iglesias que no le dan mucha participación a las hermanas, pero los grupos de oración son de damas. Todavía más vergüenza deben sentir eso. Porque debían ser grupos de hombres. Como le dije a un hermano, digo, dámele participación a esas hermanas, porque que lo que hay es un ministerio de oración y no lo está encabezando un hombre. Si nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, Lucas describe eso en el capítulo 16, que esta iglesia nace con la conversión de Lidia, una mujer que el Espíritu Santo le abrió el entendimiento. ¿Pero con qué se lo abrió? Porque ahí es que está el punto que nosotros tenemos que aclarar para nosotros mismos. ¿Con qué el Espíritu Santo trabaja esta mujer? Con la palabra. Con la palabra que el Señor nos ha mandado a nosotros a administrarla, a darla. Es con la palabra. Yo se lo he dicho a algunos que dicen, no, si Dios lo llama, Él va a llegar. ¿Y por qué tú mejor no dices que Dios nos asignó que nosotros llevemos la palabra? Tú quieres que tu amigo se convierta. Tú quieres que una persona se convierta. Fija la vista en Él. Como hizo Pedro y Juan en el cojo. Cuando llegaron a la puerta, ¿qué hicieron? Dice que ellos fijaron la vista en el cojo. Y el cojo lo que está pensando es en pedirle una moneda. Y Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El Señor nos ha dado el tesoro más grande que hay. Y es su palabra. Su palabra. No es nada sobrenatural en un aspecto, sino que es natural. Porque, oye, tanto que hablamos, excepto de la palabra. Por eso nos recomienda el apóstol y dice, sean llenos de la palabra de Cristo. Ser llenos, que salga. Aunque molestemos, porque mucha gente se molesta. No, tú nada más tienes ese tema. Pero tú no has resuelto tu problema con Dios. Tú no has resuelto tu problema con Dios. Y tú tienes que resolverlo. Hasta que lo resuelva, dice mi hermano Simón. Y así es que debemos predicar con decírselo a la persona. Mire que tú tienes un problema.
Es verdad que si yo voy a visitar a alguien que tiene cáncer, la urgencia de que el Señor lo sane de cáncer, esa es la urgencia que él tiene, si cree él. Pero esa es la urgencia que él tiene. No, la urgencia que él tiene es de estar en paz con Dios. Y me estoy metiendo ya en el otro punto, pero no voy a seguir ahí. Pero lo que el ser humano necesita primariamente, número uno, es estar en paz con Dios. Puede tener cáncer, puede estar debajo de una mata, que no tiene que comer, lo que sea. Sí, es verdad que eso no es fácil, Pero si estamos en paz con Dios, miren, no me importa el cáncer, el tipo de cáncer que sea, donde sea, como sea. Como dice mi hermano Tomás, bueno, me voy a ir con el Señor. Como dijo un hermano que tenía cáncer en el hígado y fue a la iglesia y dijo, hermano, nos vemos. Me llegó la visa y yo creía que era que se iba para Nueva York. Y era que se iba para su ciudad. Acuérdense que somos ciudadanos del cielo. Y el hermano murió como a la semana. Se fue con el Señor. Pero él fue y se despidió a sí mismo, se paró, pidió una oportunidad. Hermano, nos vemos, me llegó la visa. Porque él dijo a sí mismo. Oh, santo, eso es extraordinario. Como decía Emilio, una cosa es usted decir una cosa y otra usted vivirla. Y yo la viví con ese hermano. Ahora, mi hermano, ¿cuál era la solución del conflicto? Porque tenemos que llegar ahí. Primero, fíjense cómo dice el apóstol, ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Aquí la palabra clave es que armonía en el Señor. Armonía, los que saben de música saben cómo es que se toca una pieza. Si no hay armonía, no hay pieza que se toque. Entonces, primero es la armonía de los que estén involucrados. Óigame, y usted puede, cuando usted va a los ensayos, usted sale loco de ahí, porque cada uno está, pero después que viene el director y se para, y entonces viene esa melodía con esa armonía en el Señor. En el Señor. El primer paso era que estas hermanas se esforzaran, mis amados, a resolver entre ellas mismas su diferencia. Y aquí podemos ver varias cosas. Primero, de entrada, Pablo no tomó partido en el asunto. Él no dice, tú estás equivocada, o tú estás en lo correcto, o tú debes disculparte. Esas no son las palabras del apóstol. No era un asunto de quién tenía la razón y quién no. Se trataba de una situación en la que ambas estaban mal y se habían herido. Se habían puesto a decir cosas que no están expresadas aquí, pero se habían hecho daño. Por eso les dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Y aquí, mis amados, yo quiero aprovechar para rogarle, me gusta esa expresión de Pablo, para rogarle, que no practiquemos la teología selectiva. Mis amados, la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. Practicar la teología selectiva es engañarse. ¿Y qué es practicar la teología selectiva? Miren, extraer de la Biblia lo que a mí me gusta. No hay peor engaño que ese. Por eso oí y he escuchado, hermano, cuando José habló de la doctrina de la ira de Dios, hay muchos hermanos no entendieron el punto. Cuando José habló de la doctrina de la enemistad contra Dios, tampoco. Pero también, mis amados, miren lo sencillo. La doctrina de la ascensión, extraordinario, qué mensaje. Y eso es lo que hacemos, celebramos los mensajes que me gustan, que me agradan. Pero los mensajes que no me gustan, que no me agradan, los echo en el zafacón. Ajá, ¿y a dónde? Tú vas a llegar a la ascensión así. Yo dudo que haya ascensión de esa manera. ¿Por qué? Porque déjenme decirle, este mensaje trata de qué, de eso, de cómo lidiar con las diferencias. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que no tenemos que aprender eso? Miren, eso es número uno.
Este mensaje es mejor que de la ascensión. Porque no va a haber ascensión si usted no sabe cómo lidiar con un problema con un hermano. Si usted ve un hermano que va por la izquierda y usted coge la derecha, ¿usted va para cuál ascensión usted va? El Señor dice que no. El Señor dice que debemos lidiar con esos problemas porque no queremos hacerlo. Le digo que lo que está detrás de todo eso es el orgullo, la soberbia, que queremos ser Dios. Es todo eso lo que estamos diciendo. Ah, no, yo no paso a ese hermano por quien Cristo murió. Y yo no estoy diciendo que no hayan hermanos difíciles. Sabemos que somos difíciles, pero el Señor dice que el Señor no lo pone, gracias Señor por este hermano, porque tú quieres formar a Cristo en mí. ¿O ustedes creen que es fortuito eso? Porque siempre cuando hay choque de trenes, es que son dos trenes que chocan. Nunca un tren choca solo. Fíjense, el apóstol esperaba que ellas resolvieran su problema y les ruega, y cada una de ellas debía hacer, ¿qué debía hacer? El primer movimiento en pro de restaurar la armonía, como estamos diciendo, entre ellas. Pero cuando la persona no está bien espiritualmente, hay problemas, hay dificultad. No asimila eso. Y el consejero o pastor o hermano, porque esa es otra, tenemos un modelo religioso, cultural, que es el pastor. Pero la Biblia dice que es entre nosotros. Si usted tiene un problema con un hermano, no vaya donde el pastor. Vaya donde el hermano. Ahora usted puede ir donde el pastor y yo lo voy a ayudar. Mira, hermano, tú tienes que, si tienes que hacer ayuno y oración para tú acercártele a ese hermano, pero no dejes eso así, no lo dejes así. Todavía estamos aquí es que se pueden, lo dice, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que va en el camino. ¿Cuál ustedes creen que es el camino? El camino es esta vida que estamos viviendo. El camino es que estamos aquí y vamos rumbo al cielo y debemos limar la aspereza y la diferencia. Esa es la vida del cristiano. Segundo, Pablo tampoco trató de mediar, fíjense, sino que esperaba que ellas mismas resolvieran sus diferencias. Noten que Pablo no ordena de manera autoritaria. Nunca el apóstol tenía esa costumbre, de manera autoritaria, sino ¿qué hizo él? Ruego. Es decir, es bueno que nosotros aprendamos ese modelo. Rogarle a los hermanos, no incomodarnos con los hermanos porque estén actuando mal. No. Y nos lo dice varias veces porque el Señor sí conoce a la persona. Y el Señor sabe que esa persona no está en condiciones de escuchar cosas como herida y cosas así. No. Es rogarle, pedirle. Ruego, esperando que como hermanas maduras, como ciudadanas del cielo, resolvieran su problema y llegaran a una misma mente o actitud. Así es que es donde se debe manifestar la solicitud para guardar la armonía, mis amados, en el cuerpo de Cristo. No espere que sea el otro que le busque. No. No esperar que sea el otro que venga. Tenemos que deponer esa actitud, mis amados. Tenemos que deponerla, esa actitud de rechazo, de orgullo. Ser humilde, acercarnos al otro, nosotros. Y voy a decirle algo. Yo estuve 6 años enemigo con mi papá y fue porque yo esperaba que él me pidiera perdón. Yo esperaba, me tiene que pedir perdón. Sin embargo, cuando el Señor me dijo, ve tú, y yo le pedí perdón, ¡wow! Cuando yo le pedí perdón, fui liberado, estaba atado. Tenía cadena que el enemigo pone, porque yo quería que fuera él que me pidiera perdón.
Y eso era una forma de yo mantener el orgullo, la soberbia. Cuando yo le pedí perdón fue algo extraordinario. Fue como que el cielo se abrió y recibí la liberación, mis amados. Los conflictos manejados con distancia levantan una barrera, mis amados, que Satanás utiliza. Por eso la palabra dice, no deis lugar al diablo. Satanás aprovecha eso para sembrar suposiciones, entonces, oiga, suposiciones e imaginarnos cosas que no son. Y finalmente trae que enemistad entre hermanos. Cosa, mis amados, que no debe, dice el apóstol Pablo, ni siquiera mencionarse entre los santos. Ni siquiera mencionarse, eso no se debe mencionar entre los santos, entre los hijos de Dios. Ahora, tercero, lo que Pablo sí hizo, mis amados, fue darle un parámetro para llegar a la misma mente. ¿Y cuál era el parámetro? Pablo les dice, en el Señor. Fíjense que es en el Señor, no es en mí, no es en ti. Tenemos que partir de ¿quién? De el Señor. De modo que el parámetro común no eran ni los intereses de Evodia, ni los intereses de Síntique, sino los intereses de ¿quién? Del Señor. Los intereses del Señor. ¿Y quién es aquí que más le interesa al Señor? ¿Quién es ese que más le interesa? Tenemos ese gusanito que nos dice, tú eres el que más le interesa. Y yo ya te he oído gente, no, Dios conmigo es loco. Excúsenme, miren, aquí Dios tiene el mismo interés por cada uno. Por cada uno. No es verdad que haya alguien aquí que le interese más a Dios. Eso no es verdad. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Porque nosotros mismos lo que hacemos, nos ponemos a ver la persona, le vemos situaciones y sacamos conclusiones. Por eso lo estoy haciendo yo. Eso lo estoy haciendo yo. Y no me estoy dejando guiar de la palabra. Porque es que la palabra hasta la saciedad dice que mi hermano le interesa a Dios tal cual yo. Igual, no hay diferencia. Así como Cristo, mis amados, había mostrado misericordia a ambas como ciudadanas del cielo que eran, ellas mismas debían reciprocarse la misma misericordia que habían recibido. Que eso es lo que hay que hacer. Es verdad que tú has sido perdonado por el Señor. Es verdad que tus pecados han sido perdonados. Déjenme decirle que no entiendo por qué tenemos dificultad en perdonar. Yo mismo no sé. ¿Por qué que yo lo que soy es un pecador perdonado? Pero entonces hacemos eso también, que, no, pero mira, es que el pecado de aquel es más grave. Miren, Dios no da espacio a eso. En Romanos dice que Dios lo encerró todo bajo pecado. Para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces no vea la paja del ojo del otro, la paja más grande, sino echa de ver la viga que hay en tu ojo. Yo no sé de cuántas formas que el Señor nos va a tratar de enseñar, pero vamos a aprender. Vamos a aprender. Y ahora es que estamos empezando. Si es en el Señor, mis amados, ¿cómo dice el Señor que debemos hacerlo? ¿Cómo Él dice? Mire, vamos a buscar, vamos a ver a Colosenses 3, el versículo 13, donde nos recuerda nuestra responsabilidad cuando nos relacionamos y tenemos diferencia. Que eso es normal, va a ocurrir, vamos a tener diferencia. Colosenses 3:13, ¿qué dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De esa manera, nada más. Déjenme decirle, no hay otra.
Si hubiera otra, el Señor lo hubiera hecho como la otra. Porque Él es perfecto. Él es perfecto, no le dé vuelta a la torta. No hay otra manera. Es de esa manera. Yo lo digo porque yo lucho también. ¿O ustedes creen que yo estoy exento? No, estamos todos involucrados. Y yo digo, óyeme, a veces no podemos nosotros hacer oraciones, que yo oigo gente orar y me río. Óyeme, a la manera de Dios, aunque no me cuadre, porque el problema también es que a la manera de Dios nunca nos cuadra, porque es que nosotros estamos dañados. Pero fíjense, convenzámonos de eso, a la manera de Dios. Observemos que la palabra soportarnos significa ser tolerante hacia otros. Ser sufrido, como dice, el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. El Señor no nos va a estar pidiendo cosas a nosotros que no podamos hacer. Si no podemos hacerle porque no hemos sacado tiempo en cultivar, porque eso se cultiva en el corazón. En nuestros corazones, si cultivamos el amor de Dios, ustedes ven que hay hermanos que van más suaves que otros. Hay hermanos que siempre están en un lloro, siempre están en una prueba, siempre están en una queja. Pero ¿qué dice la Biblia que debemos hacer con esos hermanos? Ser pacientes con esos hermanos. Sobrellevar a los débiles. No te enojes con ese hermano porque es débil. No te incomodes con ese hermano porque tiene debilidades. Dale gracias a Dios que tú no estás pasando por esa experiencia. Porque si tú no la tienes, es porque tú eres especial. No, podría ser tú. Entonces, mis amados, soportar no quiere decir ignorar los defectos del otro. No es así, ignorarlo. No, yo no lo veo ni me fijo en eso. Pues Pablo nos ordena amonestarnos y exhortarnos unos a otros. Y miren, mis amados, aquí sí tenemos mucho que aprender. Porque lo que hacemos es que a veces le sacamos el cuerpo al hermano, no queremos juntarnos con el hermano, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, vayamos en oración y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos capacite, que no dejemos eso al aire. Soportar más bien es aprender a manejar las conductas desagradables de nuestro hermano bajo los principios bíblicos. Mírenlo ahí el parámetro. Eso es soportar. Aprender a manejar la conducta que agradable. No, porque si estamos de beso y abrazo no hay ningún problema. Es con el hermano que es difícil. Y que es verdad que es difícil. No es que no lo sea. Pero dice, es aprender a manejar esa conducta de ese hermano que es verdad que es desagradable. Y el Señor lo pone para nuestra enseñanza. Es decir, con los hermanos que no son agradables, que no son amables. El apóstol Pedro en Primera de Pedro lo dijo. No es que seamos amables con los, es decir, él está hablando en el contexto de esclavo. Y él le dice a ellos, óyeme, no es con los amos que son amables con ustedes, sino con los que son desagradables. Muéstrenle la gracia, muéstrenle la bondad, muéstrenle el amor, muéstrenle la misericordia. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros contracorriente, es contracorriente. Cuando nosotros no lo hacemos, si nosotros tenemos un compañero de trabajo que es difícil y nosotros lo maltratamos, ¿cómo esa persona va a conocer al Señor? No hay forma que lo conozca, porque yo soy el que estoy ahí representando a Cristo y yo vengo y lo maltrato. Me doy el permiso, no, es que este tipo es insoportable. Pero el Señor me está diciendo, ese es insoportable, pues eso es una materia prima para ti. Eso es materia prima, eso es oro molido. Eso es oro que el Señor ha puesto en tus manos para formar a Cristo. Si no lo vemos con la mente de Cristo, hasta renuncio del trabajo porque no aguanto ese tipo. Y es así. Miren, mis amados, este principio también es válido en cualquier tipo de relación interpersonal.
es válido. El creyente debe de aprender a soportar. Ustedes se dan cuenta, aprender. Ser amable, aunque el otro no lo sea. Como dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra amabilidad. Pero el soportar lleva consigo tener que perdonar muchas veces. Es un ejercicio de perdonar que constante, día a día. Acuérdense que esto no es nuevo. Pedro, ¿qué dice Pedro? Señor, ¿cuántas veces perdonaré al hermano que peque contra mí? Y él mismo se da una respuesta, dice, hasta 7. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Porque el Señor sabía lo que le había costado venir a perdonarnos. Y que Él lo hizo. No hubo obstáculo que Él no venciera. Y obstáculos, mis hermanos, que nosotros jamás vamos a enfrentar. Jamás vamos a enfrentar esos obstáculos. Y Él lo enfrentó. No hubo un solo obstáculo que Él no enfrentara para acercarnos. Ahora el Señor hizo una práctica que yo quiero que ustedes, que nosotros la hagamos. Dice, el cual, eso lo dice en hebreo, el cual por el gozo puesto, eso va para el siguiente punto, pero le voy a decir avance. El cual por el gozo puesto delante de él. ¿Ustedes saben cómo fue que él sufrió la cruz? Miren, él sufrió la cruz por esto. Eso fue lo que lo hizo a él sufrir la cruz. Verlo a ustedes ahí, ¡oh santo! Sentado con esa esperanza gloriosa de compartir el cielo con nosotros. Eso fue lo que hizo que él soportara la cruz. Eso fue lo que hizo que él aguantara esos clavos, mis hermanos, literalmente, clavado en una cruz. Y aquí entra entonces nuestro modelo de perdón. Ajá, ¿quién es? Cristo, como también nuestro Padre, como modelo para que soportemos a nuestros hermanos. Acuérdense, nunca va a ser como Él, nunca vamos a sufrir como Él, por más que usted sufra. Y este versículo que vamos a citar, a mí me ha impactado toda la vida, toda la vida. Yo mismo cuando lo leí por primera vez no lo creía. Es un impacto que da este versículo, Isaías 46:4. Fíjense lo que dice Dios. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¡Oh, santo! Y ustedes se quedan así. No le da corriente. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Mis amados, si Dios no hubiera hecho eso con nosotros, déjenme decirle, ni polvo hubiera de nosotros. Pero ¿por qué Él hizo eso? No que lo iba a hacer, no que lo hizo. Esa es la promesa que tenemos de nuestro Padre Celestial. También en Romanos 12:18 nos dice otra manera de hacerlo en el Señor. Acuérdense, es que tiene que ser en el Señor. Porque el Señor mismo ya nos ha dicho que somos incapaces. Él mismo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo no sé por qué no nos convencemos de eso. No crea que lo vamos a hacer por nuestra fuerza, por nosotros mismos, no. Es en el Señor. Y fíjense cómo dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres, no solamente con los hermanos de la iglesia. Es muy bueno estar en paz entre hermanos, entre nosotros, pero nosotros debemos practicar la paz ¿con quién? Con todos los hombres. Con el hombre más perverso que haya. Puede ser el hombre más perverso y el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos y le digamos, oye, el Señor Jesucristo fue a la cruz por tu perversidad, por tu maldad. Tú puedes ser sanado, tú puedes ser restaurado. Por eso es que el Evangelio es buenas noticias.
Entonces, mis amados, así que la palabra de Cristo, mis amados, debía ser suficiente para acabar la discusión. Ya, si aplicamos la palabra, no hay problema. Ahora, si ellas habían doblado sus rodillas y habían confesado con sus bocas que Jesús es el Señor, entonces las palabras del rey son las que debemos nosotros tomar en cuenta, aun cuando eso significaba ceder a su deseo o a sus pasiones, que es lo que no nos gusta ceder, a lo que deseamos, a lo que queremos, a lo que nosotros necesitamos. El Señor debe tener el control y debemos tomar nuestras decisiones en su presencia. El Señor debe mantener el control. Él es el Señor, porque Él está por encima de todo, mis amados. Como alguien dijo, nunca deberíamos agitar las manos con un hermano después de un desacuerdo y decirle, te lo dije. Eso a veces es lo que hacemos. En lugar de ello, deberíamos decir, el Señor nos ha dicho esto. El Señor nos ha ordenado esto. El Señor nos ha mandado esto. Porque tenemos un Señor. No podemos vivir como si no tuviéramos un dueño. Somos cristianos y tenemos un dueño. Cuando dos hermanos están en desacuerdo, ambos deberían buscar sujetar sus pensamientos a la enseñanza de Cristo en la Escritura, en la palabra. Nada de que me soñé, de que me emocioné. No, para eso nos ha sido dada la palabra. No se trata, mis amados, del reino del uno contra el reino del otro, sino que se trata del reino de Cristo y sus intereses. Eso, mis amados, no se nos debe olvidar a nosotros. Debemos tenerlo pendiente en nuestro diario vivir. Porque, ¿qué pasa, mis amados? Muchas veces la perspectiva mía está más lejos de la mente de Cristo que la perspectiva de otro hermano. Y ese hermano está más lúcido, más claro con relación a lo que Dios ha dicho. Y yo debo ser humilde y aceptar, sí, es verdad, mi hermano, es verdad, tú tienes razón. Pero nosotros a veces no queremos ceder. Y esta cita, mis amados, es importante porque también podemos decidir, acuérdense, podemos decidir pasar por alto la ofensa para terminar con el problema. Miren, se acaba inmediatamente. Como dice el Salmo 37, deja la ira y desecha el enojo. Ya, ahí mismo, deja la ira y desecha el enojo, se acabó. Y aquí en Proverbios, capítulo 19, 11, ¿qué dice? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense, mis amados, pasar por alto la ofensa no es humillación, no es perder, más bien la Biblia lo llama honra, madurez. Eso es lo que la Biblia lo llama honra, le es al hombre pasar por alto la ofensa. Madurez cristiana. Entonces, mis amados, ¿qué ocurre si ninguna de las partes quiere ceder? Si nadie se dispone a dar el primer paso. Bueno, pues aquí entra lo que es el mediador. Tenemos entonces que utilizar al mediador. Y fíjense cómo el apóstol lo expresa en el versículo 3, dice: en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Ustedes ven que sí, que nos necesitamos unos a otros. Necesitamos a veces un mediador porque ninguna de las partes están dispuestas y el enemigo ya se ha metido. El principio está claro, mis amados, a veces es necesario la mediación. Ahora, si nosotros somos los mediadores, debemos recordar que nuestro compromiso primario, ¿con quién es? Nuestro compromiso primario no es ni con el uno ni con el otro,
sino con Cristo y su palabra. Es con el Señor. Y a veces el precio que se paga por eso, mis amados, es que al disgusto, y hasta involucran a uno y se disgustan contra uno porque uno de las partes o ambas partes quieren que usted lo apoye. No importa lo que sea, pero mira, está en contra mía porque no lo apoyo, ¿verdad? Y así no es. ¿Cuál debe ser la actitud de los involucrados? Entonces, primero, no deberíamos tener temor de escuchar lo contrario a lo que tal vez pensábamos. Es decir, yo pensaba de esa manera, creía que era así. Una vez más, mis amados, no es lo que pienso lo más importante. No es, eso no es lo primero. Lo más importante es lo que piensa ¿quién? El Señor. Eso es lo más importante. No debemos perder de vista que es el Señor lo más importante. Segundo, debemos estar dispuestos o abiertos a la idea de que nosotros somos los que estamos equivocados. Debemos abrir una brecha. Puede ser que yo esté equivocado, pero tristemente muchos insistimos e incluso manipulamos para que los mediadores estén de nuestro lado en el conflicto. Eso es ser pura humanidad. Es decir, no hay consejo de Dios ahí, no hay orientación de la palabra de Dios ahí, y en eso es que tenemos que pensar. Mis amados, en conclusión, cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta dos cosas. Miren, primero, todos mis esfuerzos dentro y fuera de la iglesia deben de estar encaminados a cuidar, velar, ser solícito por guardar la unidad, resolviendo los conflictos bíblicamente. Para eso se nos ha dado la Biblia. Es decir, como Dios lo ordena, lo manda en su palabra. Y segundo, recordemos nuestro papel de pacificadores, como el Señor nos ha llamado, pues Cristo nos recuerda esta hermosa verdad en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 9, que nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué cualidad dijo Jesús que me hace ser llamado su hijo? Ser un pacificador. Eso es lo que es un cristiano, ser un pacificador. Y el modelo es Cristo mismo, quien quitó la enemistad entre el Padre y nosotros. Con su muerte logró mi reconciliación eterna con el Padre. Él es el pacificador por excelencia. Y mi llamado es, mis amados, a imitarlo a Él, para tener el privilegio, la honra, el honor de ser llamado su hijo. Puesto de pies, vamos a orar, mis amados, para que estas palabras queden grabadas en nuestros corazones y nosotros podamos ver que Dios tiene planes con nuestras vidas. No es que seamos religiosos, sino que seamos sus hijos, dignos representantes de su reino aquí en la tierra. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Mira la incapacidad, Señor, que hay en nosotros mismos de poder llevar a cabo, Señor, tu palabra como tú la ordenas, Señor. Muchas veces preferimos esquivar al hermano. Y eso es lo que hacemos muchas veces, Señor. Cuando tú ordenas que mejor busquemos, Señor, la solución al problema. Porque tú nos has dado, nos has provisto, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, y nos ha dado tu espíritu para que nosotros podamos ejercitarnos en la piedad. Oh Señor, no permita que ningún corazón aquí en esta mañana
oh, se deje endurecer, Señor. Oh, que tu palabra quiebre, Señor. Que tu palabra rompa, Señor, todo corazón que esté endurecido. Padre, que tu palabra taladre. Oh, que tu palabra haga lo que tú quieras, Señor. Porque como dice, no retornarán a ti vacías, Señor, sino que tu palabra hará lo que tú quieras. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos la ha dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.